Empezamos pues, este es el enunciado. Vamos a empezar con uno pues muy simple para, recordemos cuál es el proceso. Primero nos van a poner un problema, nos van a plantear un problema y nosotros, bueno, la idea es que lo resolvamos a través de una aplicación, pero antes que eso, ¿qué es lo primero que necesitamos hacer? Lo primerito es un análisis. Entonces, el primer paso es un análisis. El análisis consiste pues en entender el problema. Exactamente, estos primeros pues, van a ser así como muy simples, pero bueno, es para empezar, ¿no? Entonces, dentro del análisis, bueno, primero entender qué es lo que nos están preguntando. Fíjense, cuando nosotros nos empezaron a plantear problemas por allá en primaria, bueno, creo que casi en todos los casos es igual, no creo que haya cambiado mucho eso, digo, de mis tiempos y sus tiempos de primaria. Casi siempre nos daban ya los datos. Por ejemplo, nos decían, calcule el área y el perímetro de un rectángulo con base tanto y altura tanto. Y ya normalmente nos daban los datos. Y nosotros nada más hacíamos el proceso, pero ya directamente con los datos. La diferencia, en el caso de una aplicación, es que los datos no sabemos exactamente cuáles son en un momento dado. El usuario los va a proporcionar, pues los que él requiera. Y por lo tanto, nosotros tenemos que hacer el proceso, pero con variables, no con datos. Y al momento de que se ejecuta, es cuando intervienen los datos. Eso es, cuando veíamos los ejemplos de un algoritmo, decíamos que el de la receta de cocina, pues es muy, digamos, es muy apropiado porque sí es como una analogía muy certera de cómo hacemos nosotros los algoritmos. En una receta de cocina nos dan una lista de ingredientes, ¿sí? Esos ingredientes que nos dicen que una harina, huevos, leche, no nos están dando exactamente una marca en particular. Bueno, a no ser que la receta por ahí la promueva alguna marca, pero lo que nos están diciendo, hagan de cuenta, es la declaración de variables, ¿sí? Los ingredientes vienen siendo como la declaración de variables. Y luego el modo de preparación viene siendo el algoritmo. Pero nosotros tenemos la receta y no es necesario que tengamos los ingredientes para saber cómo se hace un platillo determinado. O sea, porque ahí viene la lista de variables, que son los ingredientes, y viene la manera en que los vamos a combinar para finalmente tener el platillo. Entonces, sin tener ingredientes físicamente, sin tener los datos, nosotros podemos saber cómo se hace ese platillo. Es lo mismo. El algoritmo consiste en, sin tener los datos, cuál es el proceso para llegar al resultado. Y ya, obviamente, si yo quiero el platillo, ya degustarlo, comerlo, pues entonces ya tengo que ejecutar la receta. Y a la hora de ejecutar la receta, ahí sí necesito ya los ingredientes físicamente, ya necesito los datos, ¿sí? Y ya yo sigo el algoritmo o sigo la receta, es la ejecución del algoritmo y es cuando intervienen ya los ingredientes en concreto y finalmente el resultado pues es lo que buscaba el usuario, un platillo. Es exactamente lo mismo. Aquí no nos está diciendo cuáles son las dimensiones del rectángulo, simplemente vamos a definir una solución general a cómo se calcula el área, el perímetro de un rectángulo. Bueno, entonces vamos a recordar que es un rectángulo. Bueno, creo que todos lo tenemos muy claro. Vamos a ponerlo por aquí. Un rectángulo. Y pues, ahora, los datos, fíjense, quien hizo la receta, quien la diseñó, seguramente probó antes de decir, bueno, esta es la receta para hacer este platillo. Seguramente tuvo que probar y por lo tanto tuvo que, pues, reunir los ingredientes físicamente para poder probar a ver si el platillo salía como estaba pensado. Entonces aquí es lo mismo. Nosotros vamos a necesitar, para probar si nuestro proceso es correcto, vamos a necesitar datos. Y esos datos, bueno, se les llama datos de prueba,
A veces el mismo usuario nos puede proporcionar esos datos de prueba con los cuales podemos nosotros revisar si estamos haciendo lo correcto, o si no, nosotros tenemos que crear ese conjunto de datos de prueba. Entonces, por ejemplo, ¿qué necesito yo para calcular el área y el perímetro de qué dimensiones, qué datos necesito? De la base y la altura. Entonces, esos son, base y altura, vendrían a ser nuestros datos de entrada, porque es lo que necesitamos para llegar al resultado. Vamos a poner aquí los datos de entrada y los datos de salida. Dentro del análisis debemos definir cuáles son los datos de entrada y cuáles son los datos de salida. Los de salida casi siempre, como les decía, son más obvios o son más fáciles de determinar porque el mismo enunciado de alguna manera nos lo tiene que decir. Por ejemplo, ¿cuáles son los datos de salida? El área y el perímetro es lo que nosotros le vamos a dar como resultado al usuario. Entonces aquí sería área y perímetro. Vean cómo el área y perímetro sí vienen en el enunciado, pero la base y la altura no. Sí, algunas veces hay que discutir con el usuario, sobre todo si es un problema en su dominio, algo que él entiende y que él, qué datos necesito para llegar a ciertos resultados. Aquí, bueno, necesitamos la base y la altura. Y entonces, pues hay que recordar cómo se calcula la base y la altura, ¿verdad? Perdón, el área y el perímetro. Fíjense como, por ejemplo, área, si nos vamos a lo que es la ortografía, área lleva acento en la primera A y perímetro lleva acento en la I. Pero generalmente estos que estamos poniendo ya son variables que voy a integrar a un algoritmo. Y normalmente, aunque sí nos pueda permitir el lenguaje usar acentos, es preferible no usar acentos, porque luego a lo mejor el lenguaje de programación no me permite. Yo creo que es preferible mantener los nombres de las variables con los caracteres, los básicos, ¿no? Ya los acentos son algo dentro, o sea, algo que pertenece pero al idioma español, ¿verdad? Así como otros símbolos en otros idiomas. Aquí tenemos el acento, la tilde, el de la ñ, y tenemos las diéresis cuando ungüento, por ejemplo, para poner que una sílaba con G, sí me interese que suene la U, le ponemos el diéresis. Todos esos símbolos yo sugiero que no se les pongan a los nombres de las variables. Ya a los mensajes que le pongamos a los usuarios, pues sí, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos, el análisis debe definir claramente cuáles son los datos de entrada y cuáles son los datos de salida. Y una vez que los definimos, y no siempre va a ser a la primera, a veces definimos unos y en el proceso del análisis, pues ahí nos damos cuenta que hay otros, ¿no? Bueno, y entonces ya después lo que sigue es qué proceso le vamos a dar esos datos de entrada para llegar a los datos de salida. En este caso, pues es recordar las fórmulas para calcular el área y el perímetro. Entonces, ¿nos acordamos cómo se calcula el área? Me dijeron. Área es igual a base por altura. ¿Sí? ¿Y el perímetro? ¿Lado por lado? ¿O cómo? Se suman los lados, o sea, pero lo necesito poner en función de las variables que voy a usar. Base más altura por 2, ¿verdad? O sea, base más altura, pero es doble. Entonces, aquí le ponemos 2 veces la base más la altura. Hay que poner paréntesis porque si no lo hacemos, primero multiplicaría 2 por base y luego el resultado le sumaría nada más una vez la altura. Estas son nuestras fórmulas. Ahora, no se trata aquí de que digamos, no, pues es que si no me acuerdo de las fórmulas, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, si no nos acordamos, consultamos, investigamos, todo eso, pues claro que se vale. Y bueno, esto porque es conocido, es algo que nos enseñan en la escuela desde primaria, pero si son cosas que no conozco cómo se calculan, pues tenemos que averiguar, preguntar ahí con el usuario cómo se hace este cálculo. Y ahí en el detalle del cálculo es donde pueden surgir alguna otra variable que no me he dado cuenta. Bueno, entonces aquí voy a poner algún ejemplo. No sé,
de base 15, voy a poner de altura 8, ¿sí? Y como parte del análisis necesitamos por lo menos tener resultados de prueba. Por eso, ese 8 y ese 15, ahora sí, son como los ingredientes de la receta que yo voy a utilizar para probar si el platillo va a quedar bien. Yo les decía al principio que si este problema me lo hubieran planteado en primaria, tal vez me hubieran dicho, calcula el área y perímetro de un rectángulo cuya base es 15 y altura es 8. Ya me están dando ahí los datos. A nosotros generalmente no nos van a dar los datos, los tenemos que inventar o tomar de ejemplos del usuario o de alguna manera, pero sí debemos tener esos datos. Bueno, entonces, ¿cuál sería el área aquí? Área es igual, ya voy a seguir esta fórmula, sería 8, no, la base es 15 por 8 y esto me va a dar ¿cuánto? 120, ¿sí? Gracias. Y luego, el perímetro va a ser igual a 2 veces que multiplique a 15 más 8 y esto va a ser 46. 15, 8, 23, ¿verdad? Por 2, 46. Bueno, ya no hablamos ahorita de unidades. Estas son unidades cuadradas, estas son unidades lineales. Y entonces, ¿cuándo consideramos que tenemos completo el análisis? Vean como lo primerito, antes de pensar, ahorita ni siquiera hemos mencionado en qué lo vamos a hacer. Ni siquiera, ni en qué lenguaje, ni en qué lenguaje algorítmico, ni de programación. Porque el análisis no tiene nada que ver con el lenguaje. El análisis es el que nos permite darnos cuenta cómo van a ser los pasos para resolver el problema. ¿Cuáles serían los pasos aquí, por ejemplo? Así considerándolo o comparándolo con una receta. Yo necesito decir, estos son los ingredientes, estas son las variables que voy a usar. Ahí tengo que incluir tanto variables de entrada como variables de salida. Por cierto, nos faltó un detalle, definir los tipos de las variables. Aquí yo mencioné que no estoy poniendo acentos porque esa entrada y esa salida ya las tenemos como variables. Esas van a ser mis variables del algoritmo. Y entonces nada más falta definir el tipo de dato. ¿Qué tipo de dato tiene nuestro algoritmo? Perdón, nuestras variables. Ahí en el ejemplo son enteros. Hay que tener cuidado con eso, porque yo puse los ejemplos, a lo mejor los ponemos sencillos para probar rápidamente, pero no me dice nada el enunciado que lo limite a enteros, ¿verdad? Y nosotros sabemos que ya en la realidad un rectángulo pues no va a tener solo números enteros en las medidas y todo depende de qué unidad vamos a usar. A lo mejor si yo lo mido en pulgadas, me dice, no, pues son 30 pulgadas, pero digo, no, es que va a ser en centímetros, ahí el 30 es un entero, pero si lo cambio, si no, lo vamos a manejar en centímetros, entonces, no, dije 30, ¿verdad? No, 12 pulgadas, 12 pulgadas, es un entero. Pero si ese mismo dato lo queremos manejar en centímetros, pues ya no van a ser 12, van a ser 30.48. 12 pies, que es 12 pulgadas, perdón, es 30.48 centímetros. Entonces, no podemos limitarlo a que sean puros enteros. Van a ser de tipo real. Aunque en nuestro ejemplo lo hicimos con enteros. Hay que recordar también que un entero siempre puede ser manejado en una variable de tipo real. Un número entero sí puede caber en un real, al revés no. Un número real no puede ser manejado en una variable de tipo entero. Ok, bueno, entonces ya que tenemos todo, ¿qué es todo? Análisis que incluye datos de entrada, datos de salida. En los datos ya definimos nombres de variables y entonces, bueno, el proceso, qué cálculos vamos a hacer. Aquí ya está el proceso y ya entonces cuando lo tenemos, aquí ya está resuelto el problema, porque tenemos todos los pasos y entonces ya lo vamos a reflejar en un diseño, en un lenguaje algorítmico. Y bueno, entonces el segundo paso sería diseñar el algoritmo.
diseñar el algoritmo, el tercer paso ya sería codificarlo, pero ahí todavía no llegamos, ¿verdad? Entonces, pues vamos a diseñar el algoritmo en un lenguaje algorítmico. Vamos a abrir el Flowgrid. Y entonces, pues ayer le dimos una repasada muy rápida al Flowgrid. Hoy sí ya la vamos a empezar a usar. Entonces, a ver, haciendo una analogía con las recetas de cocina. Porque lo que vamos a hacer una receta, pero para calcular área y perímetro de un rectángulo. ¿Qué es lo primero que vemos en una receta? Una lista de ingredientes. Ingredientes, ahí dice. Bueno, para nosotros esos son las variables. Ya cuando se ejecute esos ingredientes, se sustituyen con los datos. En el caso de la receta, ahí dice 1 litro de leche. Bueno, ahí dice, esa es la variable. Pero ya cuando quiero hacer el pastel, necesito el litro de leche. Ese es el dato. ¿Sí? El nombre, leche, es la variable. Ya la leche en sí, ese es el dato. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer, y vamos a... decíamos ayer también, que el algoritmo principal, y voy a poner aquí comentarios, tenemos aquí cómo establecer comentarios. Los comentarios son indicaciones, ayudas al margen, y los comentarios no se ejecutan. Entonces, voy a poner aquí un comentario. ¿Y qué dijimos que es lo primero que lleva? Entrada de datos. Después de la entrada de datos, viene el proceso. Voy a poner otro comentario. Estoy poniendo los pasos que va a llevar todo algoritmo, el proceso o cálculo. ¿Cómo que me dio calor? ¿Ustedes no tienen calor? Está apagado el aire, ¿verdad? Bueno, aquí, y el tercer paso serían los datos de salida. O resultados, ¿verdad? Entrada de datos, lo que le voy a preguntar al usuario, el proceso y los datos de salida. Nada más que, como les decía, el hecho de definir los ingredientes de una receta equivale a que nosotros definamos también las variables de nuestro algoritmo. Y eso lo voy a poner antes, porque tiene que ser antes. Voy a poner otro comentario y aquí va a ser declaración de variables. ¿Sí? Eso es lo que vamos a estar haciendo en los algoritmos. Y cada vez se va a ir complicando un poquito más, ¿verdad? Porque sobre todo en el proceso, ¿no? El proceso, generalmente, pues le vamos a meter más cosas para, no siempre el proceso es tan sencillo. Bueno, ahorita vamos a empezar con esto. Y por eso es importante definir los nombres de las variables, tanto de entrada como de salida, y sus tipos de datos. Ya dijimos que van a ser de tipo real. Bueno, entonces, y aparte, no siempre todas las variables van a ser de entrada o de salida. En este ejercicio, en este primer ejercicio, pues sí, como que todos los datos que vamos a necesitar o son de entrada o son de salida, pero muchas veces en el proceso necesitamos otras variables que no son de entrada ni de salida. Todas las variables hay que declararlas. Entonces, nos ubicamos aquí en la secuencia, aquí nos van marcando la secuencia, y vamos a declarar las variables. Aquí están, declaración de variables, ¿sí? Entonces, tomamos ya pone aquí el símbolo, pero dijimos que siempre va complementado de un texto. ¿Y qué va a decir el texto? Pues, ¿qué variables se van a declarar? Entonces, le damos doble clic aquí, se abre la ventana de edición, y me dice aquí, pon los nombres de las variables. Podemos declarar una por una, pero si son del mismo tipo, podemos juntarlas. Como en este caso, sería la base, la altura, separadas por coma, el área y el perímetro. ¿Sí? Estamos declarando las variables que vamos a usar en el algoritmo. Y acá me dice qué tipo de dato es. Le digo, bueno, por default marca entero, pero ya sabemos que para nuestro caso van a ser de tipo real. Estos son los tipos de datos que maneja Flowgrid. Y entonces ya le damos aquí a aceptar. Y ya nos responde con ese símbolo, pero ya con información.
Dice que estas rayitas dobles pues son las que me indican que es una declaración de variables. Ya estamos declarando las 4 variables. Ahora, viene la entrada de los datos. Para entrada de los datos, ya tenemos definido cuáles son nuestras variables que vamos a... La entrada, fíjense, hay que ubicarse como que si nosotros estuviéramos, como si nosotros fuéramos el algoritmo, ¿sí? Si nosotros fuéramos el algoritmo, le preguntaríamos al usuario cuánto vale la base y cuánto vale la altura. Por eso son datos de entrada. Van a entrar, es información que va a entrar al algoritmo. Ok. Y de salida porque es información que va a salir del algoritmo. Entonces, vamos a pedir la base y la altura. Y si nos vamos aquí a entrada de datos y le damos botón derecho, pues vemos que aquí está el símbolo de entrada. Entonces, seleccionamos este símbolo, le damos aquí y la entrada, ¿qué es lo que tengo que complementar en el símbolo de entrada? El nombre de la variable. Vamos a pedir primero la base, entonces le doy doble clic y me dice, ¿cuál es el nombre de la variable? No es posible aquí pedir más de un dato en un solo símbolo. Es un dato por cada símbolo, o un símbolo por cada dato, más bien. Entonces, la variable se llama base. ¿Sí? Aquí me dice que hay una entrada de la variable base. ¿Qué otro dato voy a pedir? Pues voy a pedir la altura. Entonces es otra entrada. Le vamos a poner aquí altura. Bueno, lo voy a poner con minúscula porque esto no es algo que vea el usuario. Fíjense. Nosotros nos podemos representar el algoritmo. El algoritmo es el que se va a ejecutar. Ahorita lo estamos diseñando. Pero hay que entender que cuando se ejecute el algoritmo es el que va a pedir los datos de entrada, los va a procesar y va a dar el resultado. ¿Y eso cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de la ejecución, pues ya es cuando estamos haciendo el platillo. Ahora sí, estamos haciendo el platillo, ya si no tengo la leche o la mantequilla que vienen en los ingredientes, pues no voy a poder hacer el platillo. Aquí, si no tenemos los datos, pues no vamos a poder ejecutar el algoritmo. Bueno, yo también les decía que estas herramientas, estas aplicaciones, nos permiten no solo diseñar el algoritmo, que es lo que hacían las primeras aplicaciones, nada más nos permitían hacer el dibujito. Ya, para nosotros era mucha ventaja. No, aquí también nos permite probarlo, ejecutarlo. Y por eso trae este botón de play. Entonces, vamos a ejecutar y va a abrir una ventana, lo que llaman una consola. ¿Sí? Esta consola. Esta es la consola de ejecución, es la interacción entre el usuario y el algoritmo. O sea, pero el usuario pues no ve el algoritmo, solo ve esta ventana, solo ve esta pantalla. Y vean cómo aquí se detiene y dice, por favor, inserte un valor de tipo real para base. Hagan de cuenta que esta es como una pantalla del celular. ¿Sí? Más que pues muy simple. Y el usuario ahí dice, pues ahí es donde yo voy a calcular el área del perímetro del rectángulo. Pero pues aquí me dice, por favor, inserte un valor de tipo real para la base. Ya, ahorita estoy en tiempo de ejecución. Hay que separar el tiempo de diseño, tiempo de ejecución. Tiempo de ejecución es del usuario. Tiempo de diseño es el de nosotros. Entonces, aquí me está pidiendo un dato, pero realmente yo como usuario no sé qué me está pidiendo. Ahorita sí lo sabemos porque estamos nosotros diseñando el algoritmo y nosotros mismos lo estamos ejecutando. Pero si ya liberáramos esto y le dijéramos al usuario, ya, ahí está la aplicación, ahí está el algoritmo, y lo ejecuta y ve esto, pues no sabe de qué se trata. O sea, no sabe qué dato le está pidiendo. Nada más dice abajo que ponga un dato de tipo real, ¿sí? Pero no sabemos qué. Entonces, por esa razón, para que el usuario sepa qué le estoy preguntando, es necesario que antes de una entrada pongamos una salida. Una salida de una cadena de caracteres donde la cadena va a mostrar con un letrero qué es lo que le estoy preguntando al usuario, para que él entienda qué es lo que me va a dar. Entonces, por eso antes de la entrada vamos a poner una salida aquí
Aquí está la salida, nada más es el mismo símbolo, pero le cambia el color. Y aquí en la salida es para cualquier tipo de variable, cualquier expresión. Yo le puedo poner una expresión ahí y le va a dar salida al resultado de la expresión. Pero en este caso yo lo que quiero es mostrar un letrero para que la siguiente instrucción, que es la entrada, el usuario sepa qué es lo que le estoy pidiendo. Entonces aquí le damos doble clic y va a decir, escriba la expresión, valor de la base del rectángulo. Y entonces, cuando lo ejecutemos, antes de la entrada va a haber una salida. Y la salida va a decir un mensaje. Lo que son, ya habíamos dicho que las cadenas se ponen entre doble comilla. Entonces el letrero viene siendo una cadena a la cual le voy a dar salida. Y vamos a necesitar algo similar pues para la altura, ¿verdad? Entonces nos ponemos aquí y le vamos a dar una salida y va a decir ahora el valor de la altura. Hay que pues notar que esta ejecución es de manera secuencial, lo cual ya no es tan común ahorita. Ahorita vemos una aplicación y todos los datos que me pide ya los estoy viendo. Aquí no, me va a ir pidiendo uno por uno, va a ir avanzando uno por uno. Entonces ya tenemos aquí pues lo que es la entrada de los datos. Si lo ejecutamos, ahora sí dice el valor de la base. Yo estoy entendiendo como usuario que lo que tengo que poner ahí es el valor de la base. Entonces ya le pongo 15 y luego dice ahora el valor de la altura. Entonces ya le pongo el 8 y ya este es el diálogo que va a haber entre el usuario y el algoritmo. Y bueno, ahorita todavía no hemos hecho nada con la información, nada más estábamos probando que la entrada fuera correcta. Y entonces ahora sí nos vamos a ir al proceso. Nada más que antes de eso, voy a grabar el archivo. Vamos a grabarlo aquí en el disquito. Creo que esas compus, cuando se apaga se borra todo, por si quieren mantener sus ejercicios que hagan aquí, pues hay que traerse una memoria. Bueno, entonces, yo voy a escribir aquí el nombre del ejercicio y voy a utilizar una estructura porque algunas veces vamos a necesitar recurrir a un ejercicio que hicimos anteriormente. Entonces, para ubicarlo rápidamente, yo siempre sigo esta estructura. Ustedes ya deciden si me siguen o no. Entonces, yo le pongo una FA que viene siendo fundamentos del grupo A, y luego un guión bajo, y luego ya guión bajo, luego 20, la fecha, pero en formato año, mes, día para que lo acomode cronológicamente. 2024-09, estamos a septiembre, y luego hoy estamos a 3, ¿no? 03, guión bajo, todo con guión bajo, y luego ya una breve descripción de lo que hace el algoritmo. Aquí le vamos a poner área rectángulo. Este es el nombre del archivo como va a quedar ahí en el sistema operativo. Entonces ya lo guardo. Hay que estarlo guardando constantemente porque luego se nos olvida y lo perdemos. Bueno, ya tenemos la entrada de los datos. El proceso pues viene siendo aplicar las fórmulas. Vean cómo aquí no intervienen los datos. Estamos diseñando la solución. Es la lógica de la solución. Ahí no intervienen los datos hasta que se ejecuta. Entonces aquí ya en el proceso dice que yo voy a calcular la base y la altura. Tengo aquí las fórmulas. Aquí, por ejemplo, bueno, voy a poner la primera fórmula que es el área igual a base por altura. ¿En qué símbolo lo voy a poner? Este es el proceso. No es una entrada, no es una salida, no es una declaración de variables. ¿En cuál? En la asignación, ¿verdad? Vamos a poner en la asignación. La asignación dijimos que es una operación que asigna a la variable del lado izquierdo el resultado de la expresión del lado derecho. Y la expresión puede ser algo tan sencillo como una constante o una expresión muy complicada.
En nuestro caso, aquí en la asignación, lo que vamos a hacer, del lado izquierdo, ven como solo va una variable, no va una expresión, va una variable. En este caso, la variable sería área. Y la expresión sería base por altura. Hay que poner todas las operaciones. No puedo poner dos variables pegadas indicando que está multiplicando, es como lo hacemos en álgebra. Hay que poner todas las operaciones. Ya está el área. Y ahora vamos a hacer otra asignación para el perímetro. Otra asignación. Y le vamos a decir, perímetro es igual a 2 por base más altura. ¿Y por qué está incorrecto aquí? ¿Qué falta? ¿O qué sobra? Me marca error, ¿verdad? A ver. No está en mayúscula el perímetro. No, no, Flowgorim no es sensible a mayúsculas y minúsculas, ¿eh? O sea, es lo mismo mayúscula que minúscula. Yo sí voy a mantener el estándar de que todas las variables sean con minúscula, las funciones empiezan con mayúscula, pero realmente en Flowgorim no es sensible mayúsculas y minúsculas. Pero a ver, aquí tengo un error. ¿Cuál será? La multiplicación, ¿qué le falta? Entre el 2 y el paréntesis, ¿verdad? Aquí yo no lo puse, aquí sí debe ir. 2 por base. Todas las operaciones se tienen que poner. Acá sí entendemos que el 2 está multiplicando a esto. Bueno, ya tenemos ahí. Y ya tenemos lo que son, ya tenemos el proceso. El proceso es el que va a transformar los datos de entrada a los datos de salida. Y entonces, pues vamos ahora a los datos de salida o resultados. Los resultados debemos mostrar el área y el perímetro. Entonces, le vamos a decir aquí una salida, es una salida, ¿verdad? Vamos a mostrar, el algoritmo va a mostrar algo, le va a dar salida a algo. Entonces aquí va a decir el área, la variable área, se supone que ya se calculó. Por ejemplo, si yo no hubiera declarado una variable, que se me hubiera olvidado una variable, ya Flowgorim también detecta antes de que lo ejecutemos que esa variable no está declarada. Las primeras versiones no, hasta que ejecutábamos nos decía. Bueno, entonces le vamos a dar salida al área y también le vamos a dar salida a perímetro. La salida no tiene que ser una sola variable, puede ser una expresión, una combinación, una cadena. Ya ahorita acá le dimos salida a una cadena. A dos cadenas, ¿verdad? Aquí le estamos dando salida a una variable de tipo. Cuando le damos salida a área, no sale la palabra área. Para que saliera la palabra área, tendríamos que ponerla entre doble comilla. Pero lo que sale es el contenido de la variable área. Cuando ponemos salida a una variable, a la hora de ejecutar, nos muestra el contenido, va a la dirección de memoria que apunta esa variable y nos dice qué valor tiene. Bueno, y vamos a probarlo, ¿sí? Con el 15 y el 8. Y entonces lo ejecutamos por aquí. Me dice valor de la base. Pues le digo, pues es 15. Le doy aquí un 15. Enter. Lo hace como un chat, ¿verdad? Y luego, ahora el valor de la altura. Le digo, pues ahora es 8. Y ya le doy enter. Y ven cómo sí me da el 120 y el 46, porque es lo que dice el algoritmo que le dé salida a área y a perímetro. Acá tenemos una ventana en la ejecución, en la consola. Bueno, desde aquí. Tenemos una ventana que vamos a usar bastante, que es esta. Esta me dice, es la ventana de variables. Entonces, si la activo, aquí me muestra las variables que estoy usando y los valores que tiene. Ahí está, ¿verdad? Claro, ahí está que la base fue 15. La base y la altura, ¿cómo adquirieron esos valores? A través de una entrada de datos. Y área y perímetro fue a través de la asignación del resultado de una expresión. Creo que aquí nos falta
algo, ¿no? Porque igual que la entrada, pues, si no le hubiéramos puesto estos mensajes, el usuario no sabría qué le estamos pidiendo. Y a lo mejor lo intuye y me da primero la altura y luego... Y bueno, en este caso no hay problema si lo da al revés, pero en otros, la mayoría sí. Entonces también la salida, pues tiene que ir acompañada de algo que el usuario sepa qué quiere decir ese 120 y ese 46. ¿Qué tal si no tiene idea y toma el 120 como perímetro y el 46 como área? Pues va a estar mal, ¿verdad? Para sus propósitos no va, no va a ser correcto. Entonces también por eso necesitamos poner un mensaje que diga que este 120 significa el área y este 46 significa el perímetro. Bueno, entonces ya nos salimos de la ejecución y vamos a agregarle aquí en la salida precisamente un letrero. Un letrero es una cadena de caracteres. Entonces, me voy hasta el principio y voy a abrir unas comillas porque voy a escribir una cadena de caracteres. Y aquí le vamos a poner área es igual y cierro la cadena. Lo que ponga entre dobles comillas lo va a mostrar tal cual sin las comillas. Quiero que diga área igual 120. Y entonces, si lo dejo así, me va a marcar error. Dice algo pasó. Bueno, lo que pasa es que yo estoy combinando una cadena y el área es de tipo real. Necesito incluirle un operador que los pegue. Bueno, ese operador es el ampersand, la llave de sol. Y aquí, bueno, eso ya depende del lenguaje, ¿verdad? Aquí en este lenguaje algorítmico, la forma de pegar dos cadenas es con un ampersand. Pero me pueden decir, pero aquí no está pegando dos cadenas. Aquí está pegando una cadena con un real. Bueno, en la mayoría de los lenguajes nos permiten pegar una cadena con otro tipo de dato. Y normalmente lo que hace es el otro tipo de dato lo convierte a cadena y luego junta las dos cadenas. Aquí lo que va a hacer, va a mostrar el letrero área y como tenemos este operador con una cadena, esta área la va a convertir a cadena, el 120 en lugar de ser real, lo va a convertir a cadena, pero no la variable, sino nada más el número que me arrojó la variable. Lo convierte a cadena y los pega, y entonces ya va a salir área igual a 120. Eso mismo vamos a hacer acá en el perímetro. Vamos a decir perímetro. Aquí sí pues debemos cuidar que todo esté bien, formal, la ortografía, todo, porque esto es lo que ve el usuario. Entonces aquí ya tenemos la salida, el área y el perímetro. Ahora, lo voy a volver a grabar. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Y vean cómo ya entró en ejecución. Vamos a poner esto por acá. Darle un poquito de chance aquí que se vea cómo va ejecutándose. Aquí tenemos la ejecución. Entonces, ¿qué valores tienen? Ahorita ya está la ejecución del algoritmo. Cuando empieza a ejecutarse el algoritmo, y si esto lo extendemos a una aplicación ya de lenguaje de programación, a la hora de que ya lo ejecutas, ¿y qué fue lo primero que hizo? Lo primero que hizo fue declarar las variables. Nada más que aquí el usuario ve nada más pues las puras salidas y se detiene en las puras entradas. Y lo que no ve, pues lo hace muy rápido, para él es transparente. Y entonces aquí vemos que ya pasó por los comentarios, esos no los ejecuta, son para nosotros nada más. Entonces, al momento de que ejecutó esto, es cuando generó las localidades de memoria para guardar los datos, aquí en este momento. Y luego, pero dicen sin iniciar, porque ninguna variable tiene, en este punto, ninguna tiene un valor. Entonces, ¿cuál fue la siguiente instrucción? Una salida. Esta salida es lo que estamos viendo aquí. Esto es nuestro diseño, esta es la ejecución. Y cada vez que hay una entrada se va a detener, porque la entrada pues ya es interacción con el usuario y el usuario tiene que proporcionar ese valor. Entonces aquí ya le daríamos el 15 nosotros y vean cómo, bueno, esto va a avanzar, pero vamos a ver qué pasa en las variables. La variable, ya el 15 lo asignó a la variable base. Y entonces ya avanzó. ¿Qué fue lo que hizo? Mostrar una salida. Ahora el valor de la altura se detiene porque me está pidiendo otra entrada. Y para mí yo sé que esa es la altura. Entonces le pongo aquí los 8.
Y aquí ya sí se va a ir rápido porque ya no hay una entrada que lo detenga. Ven como el valor de la altura, 8, y entonces ya aquí completó. Esto es como quedaron las variables. Ahora, ahorita son poquitas y todas son de entrada o son de salida. Ya más adelante, vamos tal vez a tener muchas variables y no todas son entrada y salida. Entonces, esa ventana nos ayuda mucho a entender si las variables se están comportando como debe ser. Es bueno, ese es uno de los objetivos del algoritmo, ¿verdad? De que entendamos de que lo que diseñemos esté trabajando bien. Bueno, aquí tenemos, miren, me voy a ir ahora aquí donde vemos estos puntitos, estos cuadritos, es la velocidad de ejecución del algoritmo. Normalmente va a toda velocidad y por eso todo lo que el usuario no ve lo ejecuta muy rápido. Nada más cuando se detiene, cuando le pide un dato. Bueno, vamos a hacerlo lento. Aquí, a ver si lento, y lo voy a ejecutar nuevamente. Vean cómo ahí no sé si apreciaron el momento en que lo voy a hacer otra vez, ¿sí? Lo voy a detener, va a ser lento, lo voy a ejecutar. Bueno, ahí todavía quedó, ahí como que ya se hizo bolas. A ver, lo voy a dejar así. Ahí sí se apreció un poquito cuando llegó aquí, o sea, cada paso lo va haciendo, ¿eh? Y cuando hizo este paso es cuando aparecieron acá las variables. Es cuando las separó en memoria para poner los datos. Y luego ya, bueno, aquí me da, voy a poner otro valor, el 35. Ya, ahí ya me está diciendo, la otra entrada, le voy a poner 10, por ejemplo. Son 350 y 90, ¿no? A ver, entonces, si le damos, aquí sí se ve cómo va haciendo cada operación y van cambiando las variables. ¿Sí? O ya también lo podríamos hacer paso a paso. Paso a paso lo que hace es que no se detiene en cada paso y yo le tengo que dar siguiente, siguiente. Eso a veces sí es necesario cuando un algoritmo no sale y lo revisamos y bueno, pues vamos a hacerlo paso por paso e ir viendo cómo se van comportando las variables, saber en dónde está el problema, ¿no? Entonces vamos a hacerlo aquí paso a paso. Aquí sí. Vean cómo dice, voy a hacer esta instrucción, voy a hacer esta, aquí no hay ninguna variable todavía separada, entonces le damos el que sigue, y vean cómo ya ejecutó lo pone en amarillo, ya lo ejecutó, cuando el que está ejecutando o el que va a ejecutar lo pone como en verde, entonces ya como ejecutó esto, ya separó las variables, aunque no tiene ningún dato, y luego dice que va a ejecutar todavía no lo ejecuta, lo va a ejecutar. O sea, se detiene y luego yo le doy que lo ejecute. Lo ejecuta aquí y entonces ya ejecutó esta salida y es lo que está viendo el usuario aquí. Luego dice la entrada. La entrada todavía no me está pidiendo nada porque no la ha ejecutado. Vamos a decirle que la ejecute. Y la ejecuta y ya entonces yo le pongo aquí un valor, ¿sí? Y le doy enter y entonces dice, ahora voy a ejecutar esta. Dale play para ejecutar. Le doy y ya ejecutó esa salida y ahora me está pidiendo la altura, pero apenas la va a ejecutar. Le doy aquí, ya le doy aquí, no sé, otra altura, le doy enter y entonces dice, vean cómo aquí la base de la altura ya tienen valores, pero área y perímetro no, porque todavía no los calcula. Aquí me está diciendo que lo va a calcular. Entonces le digo, ok, calcúlalo. Lo calcula y vean cómo el área ya tiene su valor. Y dice, ahora voy a calcular le digo, pues calcúlalo. Y entonces ya el perímetro tiene su valor. Y me dice, ahora lo que voy a hacer es mostrar el área. Pero todavía no lo hace. Le digo, no, pues hazlo. Y ya, muestra el área. Dice, ahora voy a mostrar el perímetro. Le decimos, hazlo. Y ya muestra el perímetro y terminó. ¿Sí? Entonces, esta herramienta, la verdad, a mí se me hace muy buena para entender los algoritmos. Yo sé que a veces ya cuando empezamos a entender a esto, a veces como decimos, me da flojera hacer el flow algoritmo, el algoritmo. Pero bueno, si ya le entendimos al problema y todo, bueno, está bien. Les digo, es válido, pero formalmente no, porque necesitamos documentar cómo se hizo eso. Ese es el análisis y la solución está en el algoritmo. Pero muchas veces nos vamos a ir directamente al código de Java y no nos va a salir y no nos va a quedar otra más que irnos al algoritmo para ahí ver por qué la lógica que yo pensé que en el código iba a funcionar
no está funcionando. ¿Sí? Bueno, entonces, pues, por ahí le vamos a dejar. Voy a empezar a grabar los